Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. No hace falta ni que yo mismo lo diga, vosotros mismos sabréis lo importante que es el petróleo en torno a un país, ya que un país sin petróleo se queda estancado, y no solo monetariamente, ya que no se podrían realizar desplazamientos. Del petróleo se saca la gasolina o el gasóleo y muchos otros derivados. Y con estos derivados podemos mover nuestros automóviles, nuestro sistema de transporte, ya sea barcos o aviones, y multitud de máquinas en industrias. Pero claro, parece que con el petróleo existe una especie de mafia o como si alguien tuviera el monopolio de este oro negro, como lo llaman, porque el petróleo sería una forma de controlar grandes masas de dinero que van y vienen de los gobiernos. La cuestión sería la siguiente: ¿qué pasa cuando algunos pequeños ingenieros o inventores se hacen la siguiente pregunta? ¿Podríamos reemplazar al petróleo con algo más barato y renovable? Cuando esto pasa, el gobierno siempre tiene una especie de arma para acallar a estas personas. Y esto lo podemos ver cuando los inventores quieren sacar a la luz su invento. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de un inventor que va a sacar a la luz su invento y se hace la siguiente pregunta moral: ¿a quién beneficia mi invento? ¿A la humanidad? Algo que debería ser así. Pero sin embargo, como bien estamos diciendo, el gobierno modifica esa pregunta. El sistema hace que aquel pobre inventor cambie su pregunta y diga: ¿a quién perjudica mi invento? Y aquí está la clave de por qué seguimos utilizando petróleo y no utilizamos otras fuentes alternativas. Porque si mi invento perjudica al gobierno, aunque beneficie a la humanidad, lo van a destruir, no van a sacar las patentes y sinceramente no va a llegar al éxito. Por eso no tenemos sustitutos del petróleo y intentan, de alguna forma, porque lo están haciendo, controlar a toda la población. Y no solo la población a nivel de país, no, controlar todo el mundo. Y estas entidades que nos gobiernan bajo las sombras bien lo saben. Por ello, en este videoprograma vamos a plantear las ideas de estos pioneros que han ido en contra del sistema y han creado máquinas que podrían resolver la cuestión de una energía mucho más barata y renovable que el petróleo. Hay cosas como por ejemplo el combustible de agua, la máquina testática y en fin, vamos a tocar todos estos temas uno por uno. Ahora me gustaría hablaros sobre el inventor e ingeniero Arturo Estevez Varela, alguien que nació en 1915 y se tituló como ingeniero industrial en la Universidad de Madrid. En el año 50 vendió 73 de sus patentes a Estados Unidos, unas patentes que comprendían diseños sobre baterías solares, términos desconocidos para la época, pero que sin ninguna duda llevarían a este ingeniero a un escalón más alto, ya que se esperaban grandes cosas sobre él. Y su mayor invento nos lo dejó mostrar en el año 1970, ya que este señor inventó el motor que funcionaba con agua, algo que sin ninguna duda en nuestra actualidad ayudaría a toda la humanidad. Sería un gran avance. El motor con agua lo enseñó bajo acta notarial en las calles de Sevilla y también con la presencia de diversos medios de comunicación, para que él quería que quedase en constancia lo que estaba mostrando, lo que había inventado. Él había modificado una moto para que cuando se le introdujera agua en el depósito generara reacciones con el hidrógeno y pudiese funcionar. ¿Qué es lo que pasó? Este señor realizó varias demostraciones de que efectivamente funcionaba el motor con agua, ya que primero le echaba un trago a un vaso que tenía y luego lo echaba en el depósito. Recorrió todos los puntos de España enseñando este invento, siempre con presencia que testificara que aquello era real, y hasta que le dieron una medalla
parecida al Premio Nobel para los Ingenieros, que se llamaba la Medalla de Plata en el año 72 en la Corte de Bruselas. ¿Esto qué quiere decir esta medalla? Quiere decir que no estamos hablando de un fraude, porque para llegar a la Corte de Bruselas sobre ingeniería se han realizado multitud de testeos para comprobar la veracidad de este invento. Pero, ¿por qué hoy en día no estamos utilizando ese invento? Lo que le pasó al señor Arturo Estevez Varela fue un total misterio. A raíz de aquella medalla desapareció y no se tienen registros sobre su vida. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, no se sabe nada sobre él. Y sobre su patente menos aún, porque no figura en el registro español sobre patentes. El señor Arturo Estevez Varela desapareció junto con su patente. No sabemos qué fue de él ni dónde están. Lo que sí que sabemos es que a este señor, a este inventor, le importaba más el beneficio de la humanidad que el dinero. Y esto fue bastante caro para él. Pero Arturo no fue el único inventor que intentó dar una respuesta a la búsqueda de un método alternativo del petróleo, ya que si nos remontamos a la Alemania nazi encontraríamos registros reales sobre diversos ingenieros y profesores que colaboraron para crear petróleo sintético, es decir, petróleo en laboratorio, y llegaron a conseguirlo. Esta historia se remonta mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que surgieran los conflictos nazis, ya que en 1920 el profesor Bergius encontró la forma para sintetizar el hidrógeno de carbono y convertirlo en una especie de petróleo sintético, algo que servía indudablemente. El señor Bergius montó IG Farben Industries como un gran laboratorio, una industria que podía fabricar este petróleo sintético, y lo hizo al sur de la localidad de Rheinau-Mannheim, en Alemania. ¿Cuál es el problema del petróleo sintético? Pues bien, el problema es que se necesitan largos periodos de tiempo para poder sintetizarlo. Pero ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da? Porque esta sería una respuesta para crisis en países, porque da igual que sea bastante tiempo, podríamos crearlo y de esta forma enaltecer al país con recursos. Pero bueno, vamos a recapitular. ¿Hasta ahora qué tenemos? Tenemos un motor de agua que ha desaparecido junto a su inventor y tenemos un método para la elaboración de petróleo sintético, del cual no es viable porque no interesa el enorme tiempo para producirlo. En verdad tenemos excusas que, sea quien sea, se ha inventado para mantener el sistema de petróleo. No se quiere que estos salgan a la luz y tengan repercusión. Pero sin embargo, ¿qué pasaría si el gobierno no tiene control de una pequeña zona de la cual se están implementando estos sistemas? Lo que haría el gobierno sería aislarlos para que no supieran nada sobre esto, pero existe un determinado lugar donde están utilizando estos métodos. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla pertenece a una extraña máquina llamada máquina testática que, según se dice, está produciendo energía infinita que funciona, que es viable. Esta máquina se encontraría en Suiza, concretamente en la región de Linde, y más concretamente en un pueblo llamado Emmental, de donde sale el queso Emmental. Fueron ahí los inventores de este queso. Pues bien, en este pequeño pueblo existiría un grupo de 200 personas llamado el Grupo Necernita, del cual podríamos decir que es una secta buena, si se puede llamar así, y que tienen valores mucho más interesantes que los que tiene nuestra sociedad. Veréis. Sus valores ideológicos y religiosos se remontan a la ayuda del prójimo como norma general. Las ideas que pueden tener no se imponen a nadie, cada uno sigue su propio camino. Quieren el avance humanitario, es decir, todo lo que puedan realizar, todos sus inventos o sus ideas, se hará para beneficio de los humanos,
no para el beneficio del capitalismo. Es decir, mantienen una postura bastante humanitaria respecto a nosotros. Estas personas tendrían en su ciudad, su pequeño pueblo, perdón, una máquina llamada la máquina testática, de la cual, si vosotros habéis cogido un imán y habéis puesto un trozo de hierro al lado, veréis cómo el imán mueve al hierro. Pero esto es lo que haría la máquina. Tendría unos potentes imanes que generarían campos de repulsión y con la electricidad estática sumada estarían constantemente moviendo uno al otro y generando cantidades de energía importantes que se guardarían. Yo mismo no sé si esto es verdad o es mentira, porque hay poca información en internet, hay poquísima, he encontrado poco, pero he visto que puede tener cierto grado de veracidad, ya que se dice que diversos ingenieros han ido a ver la máquina porque está expuesta al público, cualquiera puede verla, y no han entendido el funcionamiento, pero han dicho que funciona y que de alguna forma está suministrando energía a toda la ciudad, una máquina bastante grande. Esta vez, en Historias del Espectador, tenemos una historia que nos ha enviado el señor Ariel Martínez, desde Argentina. Esta historia nos la envió al correo y nos mostraba el vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla sobre un extraño avistamiento ovni, uno de los mejores con los cuales me he encontrado. Le damos un saludo porque lo tenemos esta vez aquí. Un saludo, Ariel. Hola, ¿cómo estás, DM? Y ante todo, te quería dar las gracias por compartir esta grabación con todos nosotros. Hay que ser valiente para mostrar lo que nos estás enviando con la cámara. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cuándo empezó? Bueno, te cuento más o menos lo que me acuerdo. Fue el año pasado, en marzo. Me acuerdo que fue un día sábado, que hacía mucho calor, mucho calor. Yo estaba haciendo un trabajo, soy diseñador gráfico, ¿viste? Estaba haciendo un trabajo en la computadora. Y salgo por un Sí. momento en el patio a tomar aire solamente. Y miro por sobre, arriba del árbol mandarina que tengo en el patio de mi casa, y en esa dirección veo esta luz fuerte en el cielo. Una luz que parece tener otra luz que se le envuelve alrededor. Claro, sí, 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 es como que sobre el núcleo van girando otras luces. Bueno, el momento que yo veo esto y me doy cuenta que no es un avión, porque por sobre mi casa pasan aviones y los veo de vez en cuando, en ese momento salí corriendo a buscar la cámara. Tengo una Canon PowerShoot SX150. Me la había comprado hacía poco, hace un par de semanas atrás, así que yo la venía tocando demasiado, digamos. La cámara tiene un máximo de 45x de zoom digital y 12x de zoom óptico. Y el lugar concretamente fue en la ciudad de Córdoba, Sí, en la ¿verdad? ciudad de Córdoba. O sea, la ciudad de Córdoba es la Mm. capital de la provincia de Córdoba. Lo extraño de este vídeo y que lo hace excepcional es que podemos vislumbrar cómo esta esfera se entremezcla con las nubes, algo que descarta obviamente el fraude, porque estamos viendo cómo este objeto tiene una profundidad dentro de la escena. Te quería preguntar, ¿has visto más de estas luces a lo largo del tiempo en esa zona? Mira, un par de meses después, como 6 meses después, volví a ver uno, pero ya era muy de noche. Y vi una esfera que en dirección opuesta a esta, pero es como que era en la misma línea imaginario, digamos. Y bueno, solamente lo vimos, grabé un pedacito, ¿no? Pero parece una estrella, no se ve tan bien como este hombre. Pues Ariel, te voy a dar muchas las gracias por contarnos tu historia y animar a la gente que también haya podido grabar estos sucesos para que nos envíen sus pequeños vídeos y así poder compartirlos con todos. Porque te digo que no eres el único que ha visto estos extraños sucesos. Lo que pasa que son censurados por muchas otras entidades. No se quiere que salga esto a la luz. Bueno,
Gracias a ustedes por recibir y haberme entrevistado. Gracias, nos vemos. Sin más, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.